Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar donde hablaremos cómo el cibercrimen ha dejado de ser un fenómeno aislado a convertirse en un ecosistema altamente organizado y con una constante evolución. Para protegernos es esencial comprender cómo piensan y actúan los atacantes, donde, desde sus estructuras hasta las técnicas de manipulación psicológica que usan para engañar a empleados y directivos. En este webinar analizaremos el panorama actual de amenazas, identificaremos las tácticas de ingeniería social más utilizadas para engañar y compartiremos estrategias prácticas para fomentar equipos resilientes, con la capacidad de anticiparse, detectar y responder eficazmente a cualquier intento de ataque. Es un honor para mí presentar a nuestra invitada del día de hoy, Vania Montoya, una especialista que combina dos mundos claves, la criminología y la ciberseguridad. Con una larga ya trayectoria, con el análisis de comportamiento criminal, entornos digitales, que busca entender cómo operan los ciberdelincuentes y cómo podemos anticiparnos a sus movimientos. Su visión aporta una perspectiva única que conecta la criminología tradicional con las dinámicas del cibercrimen actual. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues como bien me ha presentado el compañero, hoy vamos a ver un poco cuál es el panorama actual que tenemos en el cibercrimen y sobre todo vamos a salir de este webinar y mi objetivo es que salgamos de este webinar conociendo cuál es la estructura actual a la que nos enfrentamos, siempre y cuando partiendo de la base de que todo lo que vais a ver en esta sesión de hoy es lo más actualizado que hay ahora mismo y lo que más está a punto de llegar en cuanto a tendencias. Esto lo explico así básicamente porque mi día a día consiste en estar en contacto constante tanto con la parte ciudadana como con la parte corporate de empresas y esto es lo que yo hago en mi día a día, es recopilar información, comunicarla y trabajar en que desde un punto de vista criminológico para poder prevenir que estas situaciones de ciberataques tan masivos que hoy en día estamos viviendo pues se reduzcan. Siempre vais a ver que el enfoque que hago es desde un punto de vista humano, porque una de las cuestiones que yo más trabajo y en las que más me enfoco es en diferenciar todo aquello que lleva a la parte tecnológica de la parte humana, poniendo mucho el peso en la parte humana. Y esto es así porque después de las investigaciones que hemos ido realizando desde un punto de vista criminológico, la gran mayoría, por no decir la mayoría de ciberataques que se sufren, la parte técnica, tecnológica es simplemente utilizada como un medio para poder llegar a obtener lo que quieran los ciberdelincuentes. Para poder llegar ahí siempre utilizan técnicas de engaño a las personas. Por eso yo siempre pongo hincapié, y en todas las soluciones que desarrollamos pongo hincapié, que lo más importante somos las personas y por ello lo que vais a ver hoy va a ser todo lo que nos afecta a nosotros como personas, tanto en nuestro entorno personal como en nuestro entorno corporativo. Antes de seguir, me gustaría deciros que al final de la sesión he dejado un espacio para preguntas y respuestas porque considero que también es importante poder responderos ahora en este ratito todo lo que vosotros, bueno, todas las dudas que tengáis, así que cualquier cosa la podéis consultar al final. Primero de todo, me gustaría que reflexionáramos un poco cuánto creéis vosotros que cuesta nuestra vida digital. ¿Podría costar dinero? ¿Podría costar datos? ¿Podría costar en veces que estamos presentes en Internet, en huella digital? No sé si os habéis planteado cuánto puede tener, qué valor tiene nuestra vida digital, qué valor tienen nuestros datos, qué valor tenemos nosotros en el espacio. Pues he de deciros que más o menos nuestro valor está en unos 300 euros. Esta plataforma de aquí es recientemente nueva y se llama Shantarox y es utilizada para crear paquetes de phishing, paquetes de ataque. Estamos entrando en un segmento, como ahora veremos más adelante, estamos entrando en un segmento de contextual en el que los ciberdelincuentes, como eran conocidos hace 10 años, han dejado de existir. Y ahora nos encontramos con perfiles criminales que no tienen conocimientos sobre tecnología, pero que se apalancan de plataformas que han creado ciberdelincuentes para poder delinquir de una manera muy sencilla y, como veis aquí, con una solución tecnológica
como si fuera una suscripción de Netflix. Esto de aquí es una plataforma que depende del pack que pagues, la más económica son $300, puedes lanzar campañas de suplantación de identidad porque ya te lo dan todo hecho. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad y hablamos de ciberdelincuencia, tenemos que ponernos en el contexto de que si nosotros como personas, desde un punto de vista profesional o personal, estamos utilizando la tecnología para ser más productivos, ellos ya llevan mucho tiempo haciendo esto. Con lo cual, estamos viendo un cambio muy grande de operar y esto nos pone ante una situación de gran vulnerabilidad porque la gran mayoría de las personas que antes tenían las capacidades para poder ciberatacar estructuras, ahora ya no necesitan tener esos conocimientos como veremos a continuación. Antes que nada me gustaría presentarme, yo soy criminóloga, estoy especializada en ciberseguridad, ya os he dicho que todo el enfoque que yo pongo siempre lo hago desde un punto de vista de la criminología. Soy fundadora y CEO de Vivalc. Vivalc es una herramienta, es una aplicación móvil que hemos creado para proteger a las personas. Es una aplicación que ahora mismo está en su fase de prueba, así que si a alguien le gustan las fases de beta tester, pues os invito a que os unáis al equipo. Y luego, aparte de todo esto, lo que hago es crear contenido en redes sociales para ayudar a las personas a que no sean víctimas de ciberataques, de estafas, de engaños y de manipulación en Internet. Básicamente, lo primero de todo es que ya hemos visto que tenemos un enemigo que es invisible. El ataque de 300 euros ya no lo está lanzando una persona que antes podríamos catalogar como el lobo solitario, sino que ahora lo lanza una industria. Y para entender cómo nos podemos defender, primero tenemos que entender a quién nos enfrentamos. Esto lo pongo así de claro porque no sé si os ha pasado que estáis a lo mejor en algún barrio de vuestra ciudad, en algún sitio donde sabéis que hay cierto peligro y vosotros a nivel instintivo sois capaces de detectar si una persona que se os está acercando tiene mejor o peor pinta. Esto es una cuestión histórica que hemos ido heredando que se llama la cultura heredada de la seguridad y es que nosotros somos capaces de identificar cuando estamos en una situación de peligro en un espacio físico. ¿Por qué? Pues ya sea porque hemos sido educados de esa manera, porque nuestros padres nos han dicho esta persona o este tipo de personas son peligrosas, ya sea porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de algún tipo de delito físico, ya sea un robo, hurto, una agresión, o porque lo hemos visto por las noticias. Vemos por las noticias que hay muchísima delincuencia y todo esto nos influye a etiquetar a ciertas personas con una cierta peligrosidad hacia nosotros. En Internet nosotros no somos capaces de hacer esta relación. ¿Por qué? Primero, porque no hemos sido educados para poder entender cuáles son las situaciones de riesgo que nos podemos encontrar en Internet. No somos capaces de detectar a simple vista cuando estamos entrando en una situación peligrosa. Y con la inteligencia artificial y con la sofisticación de los ataques de hoy en día, creo que ya decir que podemos detectar una amenaza a simple vista es un error. Esto que veis aquí es el funcionamiento de una de las mafias digitales más temidas, que es Lockbit. Cuando desmontaron todo el tinglao que tenían este grupo de cibercriminales, vieron exactamente cómo estaban organizados y descubrieron que la manera en la que se estaban organizando era básicamente como si fueran una empresa. Había la persona que se encargaba de organizar, que sería como el CEO de la empresa. Tenían un departamento de recursos humanos para captar talento, tenían un departamento de soporte 24/7 para sus clientes o víctimas. Esto lo descubrieron básicamente porque en algunas ocasiones cuando hemos trabajado en una respuesta de incidentes a una empresa y la empresa ha decidido pagar por esa extorsión que le han hecho los ciberdelincuentes, si luego después del pago no han sido capaces de recuperar el dinero que les habían quitado, los ciberdelincuentes lo que acababan haciendo era ayudarles con un servicio de atención al cliente a poder recuperar esos datos que les habían quitado. Es decir, que
aparte de todo esto, pues tienen un sistema en el que ayudan a las víctimas una vez después han pagado. También tienen pruebas de rendimiento, encontraron manuales, si alguien de aquí de la audiencia pues tiene una empresa, encontraron manuales de operaciones de cómo hacer las cosas y todo esto gestionado desde foros, desde foros clandestinos y de una manera muy, muy, muy organizada. Entonces, estamos hablando de que no son 4 personas o 4 chavales que están juntándose para cometer delitos, sino que estamos hablando de estructuras casi empresariales. Esto que veis aquí es un mapa que si lo buscáis en Google, ahora mismo ponéis mapa de ciberataques en tiempo real, os saldrán varios. Este de aquí es de Kaspersky y vais a ver en tiempo real cuántos ciberataques se están dando ahora mismo, ¿vale? Esto es una captura de pantalla que tomé ayer y esto de a la derecha es una noticia que a mí me sobrecogió bastante. Esta la difundí a través de mi newsletter porque cuando pensamos en los ciberataques, a veces somos bastante cortos de mira y pensamos, bueno, un ciberataque hacia mi persona puede ser que me quieran robar la cuenta de Netflix. Pero cuando estamos hablando de ciberataques a gran escala, como en este caso, y ya ha pasado en hospitales, estamos hablando de que los servicios de emergencia se quedan y las infraestructuras críticas se quedan literalmente paralizadas. Y esto tiene consecuencias de mortalidad para las personas que están en esas infraestructuras críticas, como podría ser la de un hospital. Y este caso es el de Dylan Korstad, que fue un paciente cuya operación de tumor fue cancelada por un ataque de ransomware que paralizó los sistemas del hospital. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, pues si el cibercrimen está al alza y todo el mundo está hablando de la ciberdelincuencia, las personas que estamos al otro lado estaremos poniendo nuestros medios, ¿no?, para que esto no suceda y con lo cual la perspectiva y la predicción a futuro es si vamos a ir a mejor. Pues yo no estoy tan segura con eso. Estamos viendo esto que veis aquí, que os lo he censurado, son canales de Telegram que están compartiendo contraseñas, están compartiendo tarjetas robadas. El otro día un usuario que, bueno, pasó a ser cliente porque tuvo un problema, resultó que le estaban haciendo cargos en su tarjeta para hacer compras en Globo, que Globo aquí en España es una aplicación que te permite pedir a domicilio la comida. Y le estaban haciendo compras y compras y compras. Cuando yo vi esto, ya habíamos investigado canales similares y estos suelen ser chavales jóvenes que se dedican a robar tarjetas, como lo que veis aquí, y luego hacen compras para comprar videojuegos, pedir comida, etcétera. Claro, aquí lo que le había pasado a este hombre era básicamente eso, que su tarjeta había sido filtrada, que como él no tenía una tarjeta virtual para pagar con seguridad en Internet, tenía el CVV que no era dinámico, sino que era estático, y le estaban utilizando la tarjeta para hacer microcompras. Todo esto se mueve en Telegram, no se mueve en la dark web, no lo vemos en sitios súper clandestinos. Está todo donde accedemos y podemos acceder, ¿vale? Si ahora vosotros quisierais, podríais encontrar grupos como este y peores, porque aquí os estoy enseñando lo que es menos sensible, pero tenemos grupos de pedofilia, tenemos grupos de pederastia, tenemos grupos de terrorismo, es decir, lo tenemos absolutamente todo. Y esto con un móvil, con acceso a Internet y con acceso a la misma tecnología que tenemos nosotros, porque ChatGPT y toda la IA ahora mismo está muy asequible para todo el rédito que luego consiguen cuando hacen todo esto. Para mí el punto de inflexión, ¿vale?, donde todo esto se incrementó muchísimo fue en la pandemia. Antes de la pandemia nosotros sí que estábamos presentes en Internet, pero en la pandemia nos encierran a todos y nos hacen pasar, bueno, pues toda nuestra vida nos la hacen pasar encerrados y nosotros nos vamos al ámbito digital. ¿Qué pasa con esto? Pues que nosotros, la gran mayoría de las actividades
rutinarias que hacíamos en nuestro día a día las empezamos a hacer a través de Internet. Empezamos a hacer compras por Internet, empezamos a chatear por Internet, empezamos a conocer gente por Internet, a ligar, a hacer ejercicio, es decir, lo hacíamos todos. Se empiezan a formar comunidades digitales, se empiezan a formar todos estos negocios digitales, es decir, hay un salto exponencial entre lo que hasta ahora habíamos visto con toda la aceleración tecnológica. Y para mí, esta es una teoría criminológica muy interesante que yo siempre utilizo para explicar el por qué considero que el COVID fue un punto de inflexión, y es que para que un delito se cometa tienen que haber tres elementos. El primero es que haya un delincuente motivado, es decir, una persona que realmente quiera cometer ese delito. Luego tiene que haber un objeto apropiado, es decir, algo que le llame la atención. Y luego tiene que haber ausencia de guardianes. De tal manera que si, por ejemplo, estamos en una tienda de móviles y el objeto apropiado es el último iPhone, un delincuente motivado podría ser yo, que quiero ir a coger ese iPhone, y la ausencia de guardianes es que no hay nadie. No hay nadie, no hay cámaras, está todo, vaya, el delito perfecto. Pues esto precisamente es lo que se ha convertido Internet. Internet se ha convertido en el lugar idóneo para la comisión de ciertos delitos, porque está la oportunidad, porque está el objeto apropiado, que son nuestros datos, nuestro dinero, todo lo que nosotros hacemos en el ámbito digital, y luego está la ausencia de guardianes, que para mí la ausencia de guardianes somos nosotros mismos sin los conocimientos para poder estar seguros en Internet. Y esto extrapolado al ámbito empresarial, cuando hacemos formaciones en empresas para prevenir la parte humana, siempre tocamos el punto humano, porque nosotros, siendo vulnerables en el ámbito personal, somos también vulnerables en el ámbito laboral. Por eso siempre lo englobo desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, hay una gran facilidad para cometer ataques, y las personas con conocimientos técnicos aquí se mojan los dedos porque están en un abanico nuevo de posibilidades para poder conseguir muchísimo. A todo esto le tenemos que sumar la inteligencia artificial. Yo estoy intentando trabajar junto con Vivalc, con un equipo que son un instituto tecnológico que están desarrollando una herramienta muy potente para que las personas puedan identificar contenido generado con inteligencia artificial. Porque nos estamos encontrando con llamadas de teléfono donde están clonando las voces de familiares para pedir dinero. Nos estamos encontrando con videollamadas donde se cambia completamente el rostro de la persona con la que se supone que estás hablando y emula ser otra persona. Y nos estamos encontrando con muchísimo contenido falso generado con inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Ya no es que cojo la cara de un presentador de televisión para estafar a las personas que caigan en una estafa de inversión, sino que ahora lo que estamos viendo es que yo creo la imagen de una mujer guapísima y bellísima y el vídeo, y empiezo a estafar a hombres, ¿vale? Con un avatar que no existe directamente. Entonces, esto así. Entonces, estamos todos con los pelos de punta porque no llegamos a sacar la solución. ¿Qué ha hecho la inteligencia artificial? Para mí, ¿qué es lo que ha cambiado en todo esto? Que nos hemos cargado completamente el que tenga que haber una persona con conocimientos técnicos, porque se están mezclando los dos mundos. Por un lado, se están mezclando los mundos del marketing y los negocios digitales que están vendiendo cómo las personas se pueden crear avatares con inteligencia artificial para poder vender más, que me parece totalmente lícito, pero es que esa misma metodología de crear avatares para vender más se está utilizando por parte de los ciberdelincuentes para poder seguir engañando a las personas. Así que aquí estamos entrando en un mundo en el que, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Luego, aparte de todo esto, esto fue una investigación que a mí me pareció brutal, y es que están naciendo startups del cibercrimen. Como os decía, yo, María Perador, no tengo conocimientos sobre cómo lanzar un paquete de phishing y no tengo conocimientos sobre cómo construir una página web idéntica a la de, yo qué sé, a la de Amazon, pero yo me suscribo por 50 euros al mes, puedo utilizar la plataforma que se llama Darkula, esta de aquí. Puedo utilizar Darkula, puedo copiar el link de Amazon, pegarlo en Darkula y que automáticamente con inteligencia artificial me cree la misma página web con formularios para captar datos de víctimas, ¿vale? Entonces, esto es lo que ahora mismo está pasando. Y también aquí nos encontramos que tenían soporte técnico por Telegram.
Otras cuestiones de impacto real. Los vídeos hechos con inteligencia artificial que se están utilizando para difundir noticias falsas, para mostrar situaciones catastróficas que no han sucedido, ¿vale? Para todo esto es otro tema aparte, pero que sepáis que evidentemente también se están utilizando. Al final de la sesión os dejaré un código QR que este es bueno, no es malo. Este código QR lo podréis escanear porque os voy a pasar la presentación y os he añadido en cada diapositiva recursos gratuitos para que podáis acceder a consultar más, ¿vale? También os he dejado como una ruta para que podáis seguir aprendiendo de todo lo que estoy explicando. Entonces, la solución que nosotros trabajamos desde Vival, que nosotros trabajamos la parte criminológica, la solución ADR, es la solución de anticipación, detección y respuesta. Una de las cuestiones más importantes y que yo quería trabajar hoy con vosotros en este webinar es cómo nosotros podemos prevenir esto, cómo podemos nosotros trabajarlo para que no nos pase. La parte de anticipación, antes de ello deberíamos saber cómo caemos nosotros en los engaños de los ciberdelincuentes. Siempre digo lo mismo, hay 3 perfiles de persona y cuando los vaya explicando vosotros mismos vais a ir clasificándoos en uno de los 3. No hace falta que digáis cuáles sois, simplemente autoanalizaros. El primero de todo es aquella persona confiada. Las personas confiadas, yo me encuentro mucho de estas, son aquellas que te dicen, oye, a mí no, que seguramente conocéis a alguien, ¿no? A mí ¿quién me va a estafar? Si yo soy una persona que yo sé de todo, o sea, a mí ¿quién me va a engañar? Normalmente este tipo de personas, cuando alguien cae en un engaño, sueltan lo típico de, oye, ¿cómo es posible que esta persona haya caído en este engaño si es súper obvio, ¿no? Este tipo de persona minimiza el riesgo real, baja la verificación de fuentes y total baja el exceso, ahí baja la guardia, ¿no? Entonces los estafadores adoran a este tipo de personas porque son las más fáciles de atacar. ¿Qué pasa? Que si nosotros en nuestro ecosistema, en nuestra empresa, en nuestro grupo de trabajo, en nuestra piña, en nuestro equipo, tenemos una persona con este perfil, puede ser un factor de riesgo, porque es una persona que no verifica lo que le llega, cree que sabe de todo y es muy probable que acabe cayendo en cosas muy sencillas. Después tenemos las personas que son más vulnerables. Son personas que tienden a caer en estafas o en engaños donde hay una parte emocional o de vinculación, ¿vale? En el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, muchas veces si hay un perfil del equipo que es la persona que se encarga de dirigir y que tiene acceso a información clave de la empresa, suelen entrar por la parte vulnerable, por la parte de afecto, ¿no? Pues te presento a una mujer, esta mujer le saca información y todo esto. En el ámbito personal, esto lo he visto muchísimo en mujeres que caen en engaños de estafas del amor. Y en hombres, ¿vale? Que caen en sextorsiones, es decir, hay diferentes modus operandi, pero estas personas necesitan afecto, validación, creen demasiado rápido en vínculos emocionales. Seguramente conocéis a alguien que constantemente hace amigos o que constantemente piensa que va a encontrar a sus, no sé, a todos los amigos, ¿no? Es esa persona que se engancha muy rápido. Hay una baja detección de señales de manipulación. Estas personas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas y por lo tanto hay una altísima vulnerabilidad a estafas sentimentales o de apoyo emocional. Luego están las personas impulsivas, que son aquellas que no piensan. Yo las llamo las que tienen incontinencia clical, porque son aquellas personas que le dan clic absolutamente a todo. Y son aquellas que caen en decisiones impulsivas, caen en estafas de criptomonedas, caen en estafas de inversión, les dicen que van a ganar dinero, que van a tener éxito, que van a tener una vida de lujo, caen aquí, ¿vale? Son personas muy impulsivas. Y esto es una parte emocional que hay que trabajar y hay que identificar en nuestros equipos. Claro, vosotros os pensaréis, bueno, ¿y ahora de dónde sacan la información los ciberdelincuentes para que esto suceda? ¿Vale? Es decir, para que sepan identificar qué tipo de personalidad es. Lo primero de todo es análisis de redes sociales. Esto que veis aquí es una prueba que hice con mi hermana, donde yo le pregunté a ChatGPT que estaba haciendo un trabajo de la universidad y que quería que en base a las imágenes de este perfil me hiciera un análisis de cuál pueden ser los gustos y los intereses de esta persona. Yo lo que pensaba es que ChatGPT me iba a decir que eso no era ético, que eso no lo podía hacer.
Pero para mi sorpresa, que luego pensé, bueno, tampoco había que sorprenderse mucho, me dio una lista exhaustiva de los intereses, los gustos y todo lo que a mi hermana le gusta o le puede llegar a gustar tan solo analizando su perfil de Instagram y las fotos. Claro, yo aquí dije, pues yo le voy a tirar aquí del hilo. Entonces le dije, hazme un mensaje para poder enviarle a ella y poder conectar con ella, ¿vale? Quiero ser su amiga. Me hizo el mensaje. Luego le dije que quería conocer cuáles eran sus puntos más débiles. Le dije, oye, revisa todas sus publicaciones y dime cuáles pueden ser sus puntos débiles. Me los dijo también, ¿vale? Es decir, aquí me sacó un listado. Y con toda esa información yo puedo empezar a aproximarme a ella. Si a mí ella me interesa porque trabaja en un puesto estratégico de una empresa, pues ya la tengo. Otra de las maneras en las que pueden obtener información de nosotros es a través de la ingeniería social, es decir, a través del engaño. El fraude del CEO es el que con diferencia más sucede y es el típico de que se hacen pasar por alguien superior a ti y acabas cayendo en el engaño, ¿vale? Luego, más adelante os explicaré cómo funciona nuestro cerebro y por qué caemos en esto. También a través de bases de datos públicas y filtradas, ¿vale? Muy obvio. No sé, yo creo que no conozco a ninguna empresa que no haya sufrido una filtración de datos, una empresa conocida, porque cada día salen mil, ¿no? Y cuando trabajo en el ámbito de las empresas, hay una parte que hay que sacarnos de dentro y es, he caído, somos el hazme reír, ¿no? O vamos a salir en prensa. Yo creo que existen dos tipos de empresas y dos tipos de personas. Los que han caído en un engaño, los que han caído en un ataque y los que no saben que han caído, ¿no? Entonces, estamos ante un panorama en la que mañana podemos ser nosotros. La cuestión aquí es no prevenir, sino lo más importante, aparte de la prevención, es cómo nos recuperamos, ¿vale? Porque nosotros podemos sufrir una filtración de datos, pero ¿qué protocolo de recuperación tenemos después? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Dónde están los datos de respaldo? ¿Hemos perdido toda la información? No, porque teníamos un buen backup, porque teníamos un buen plan de resiliencia, ¿no? Y esto es lo más importante. Y esto es lo que nos va a salvar de perder miles y miles y miles y miles de millones de euros. Luego está la observación técnica, ¿vale? Cámaras filtradas en Internet. Personas que compran cámaras y las compran de un sitio que no es un sitio verificado o que no le cambian la contraseña, ¿vale? Pues a través de ahí, a través del wifi, a través de esto ya sería para otro tema, pero de todas y cada una de las todos y cada uno de los dispositivos que tenemos en casa conectados a internet, que el otro día vi que hasta el microondas lo puedes conectar a internet. Pues todo eso son puertas de entrada que si no tenemos los conocimientos para poder atajarlos y para poder hacerlos seguros, pueden ser una puerta, una vía de entrada para que puedan obtener nuestros datos. Y luego están los ataques masivos, que ataques masivos es los típicos SMS o correos electrónicos que nos envían y que hacen que nosotros cliquemos en un enlace en el que pensamos que nos han puesto una multa y vayamos a parar a una página donde entreguemos nuestros datos. ¿Vale? Esos datos pueden ser los números de la tarjeta de crédito o pueden ser nuestros datos para que después puedan seguir pues estafándonos. La segunda pata del ADR sería la detección, ¿no? Cómo nosotros podemos detectar que nos están engañando. Para poder detectar que nos están engañando, tenemos que saber cuáles son las técnicas que ellos utilizan para engañarnos, porque si no las conocemos, pues no vamos a poder detectarlo. Y para ellos las he puesto todas aquí. La primera de ellas es la simpatía. Nosotros solemos confiar más en aquellas personas que nos caen bien. Entonces, los estafadores a veces se disfrazan de personas cercanas, de personas que pues son súper amables, súper simpáticas. Por eso mismo, este tipo de artimaña psicológica las solemos ver más cuando estamos a punto de ser víctimas de quizá una de las estafas que son de cuando te metes en un grupo de estos de que te vas por ahí al monte
que estos son los rituales de no sé qué, personas que se meten en masterminds, que se meten en sitios donde les estafan con dinero y donde les dicen que van a ser súper exitosos, las sectas, todos estos ambientes te empiezan a captar por la simpatía. Yo tuve un caso de un chico y este chico casi cayó en una de estas sectas, fue reclutado por su mejor amigo le dijo, oye, vente con nosotros que es un grupo súper súper chulo, vamos a ir a un hotel, vamos a hacer una presentación, ya verás, vente porque te vas a arrepentir, estamos invirtiendo mucho dinero, estamos ganando dinero, ta, 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 ta. Él fue y lo primero que notó fue que la persona que era como el jefe de la organización se acercó a él y le empezó a hacer muchas preguntas. Todas esas preguntas que le hacía eran relacionadas con su familia, su pareja, sobre su situación económica y durante 2 semanas estuvo llamándole, estuvo interesándose en quedar con él. Todo lo que estaba haciendo esta persona eran técnicas para poder acercarse a él y generar esa relación de simpatía con él. Esto también lo he visto en personas mayores. Tuvimos un caso en el que un señor empezó a invertir en bolsa y la estafadora le llamaba cada día para contarle la situación de su inversión, pero también para preguntarle cómo estaba. Y se tiraba una media de 2 horas al día hablando con esa mujer que lo que hacía era hacerle compañía. ¿Vale? Entonces tenemos esta parte de aquí. Luego tenemos la de la escasez y la urgencia. Esto, aunque creamos que es imposible no caer, caemos. Si vais a reservar la habitación de un hotel, si vais a comprar por internet, os vais a encontrar muchísimo último aviso. Os vais a encontrar, esto es la última oportunidad que te queda en la vida. Estos son técnicas psicológicas que se utilizan para la venta, pero que también son utilizadas por los ciberdelincuentes para meternos prisa. Por ejemplo, cuando nos llega un correo electrónico en el que nos dicen que tenemos 24 horas para pagar esta multa que nos ha llegado. Esto es muy sencillo. Cuando nos llega un mensaje que no hemos solicitado y en el que nos meten urgencia o escasez, ya es una red flag para poder parar y pensar. Luego la parte de la autoridad, ¿vale? La parte de la autoridad, esta la podemos ver reflejada en la estafa del CEO, donde se hacen pasar por alguien que es una autoridad para nosotros. No sé si os pasa que muchas veces tenéis una dolencia, alguien de vuestro alrededor, ya sea vuestra madre o vuestra mujer o quien sea, os dice esto te pasa esto, tómate tal, pero tú hasta que no vas al médico y el médico te dice exactamente lo mismo, no te quedas tranquilo porque es una figura de autoridad. Pues nosotros tendemos a nivel psicológico a hacerle más caso a una persona que consideramos una persona superior o una autoridad. Y de esto es de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes, haciéndose pasar por nuestros jefes, haciéndose pasar por la policía o haciéndose pasar por quien sea para que nosotros caigamos. Luego hay otra de las técnicas que es la reciprocidad. Y es que nosotros tendemos a devolver siempre un favor cuando alguien nos lo da. Y esto lo podemos ver siempre cuando estamos hablando de esas estafas o esos entornos en los que nos están ofreciendo algo gratuito. Y el otro día estuvimos trazando una de las estafas donde te hacían descargarte un PDF y este PDF era un PDF gratuito donde te iban a enseñar los misterios de la vida para ser rico. Si tú te descargabas el PDF, automáticamente te estabas descargando un malware que lo que hacía era robarte todas las contraseñas del ordenador. Así que bajo el pretexto de que las cosas son gratis, de que tal, si no viene de una empresa verificada, pues son ganchos que utilizan ellos porque saben que todo lo que es gratis nos encanta. Y luego la parte de aprobación social. La aprobación social, aquí en España, la mejor descripción gráfica y visual para esto es cuando en el COVID todo el mundo compró papel de váter. Nadie entiende por qué todo el mundo compró el papel de váter. Pero eso hicimos todos porque todos hacían lo mismo. Entonces, aprobación social significa que hacemos lo que todo el mundo hace. Entonces, cuando a ti te están intentando engañar diciéndote que miles de usuarios ya han invertido, que todos tus vecinos usan esto, hacen el efecto rebaño y hace que pensemos, vaya, si todo el mundo lo hace,
yo también lo tengo que hacer. Pero este sesgo es un sesgo inconsciente, porque nosotros mismos, cuando, por ejemplo, entramos en YouTube a ver un vídeo, vamos a ir a ver el vídeo que más visualizaciones tiene, porque como tiene más visualizaciones, pues creemos que es mejor. Cuando vamos a comprar algo, compramos aquello que más estrellas tiene en las valoraciones, porque pensamos que como todo el mundo le ha puesto una buena valoración, es porque es así. Y los ciberdelincuentes se aprovechan de estos sesgos para manipular reseñas, para manipular opiniones y para inventarse que miles de personas ya lo están probando. Entonces, la parte 3, digamos, del ADR es la respuesta. Es decir, por un lado, hemos anticipado, hemos detectado y qué es cómo nosotros respondemos. Por un lado, tenemos la parte de para no caer, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, a mí ayer me llegó un correo electrónico dirigido de phishing donde a mí me decían que una de las canciones que yo había utilizado en uno de mis vídeos de YouTube estaba protegida por derechos de autor y que si no enviaba documentación a un enlace que me daban, o sea, tenía que pagar una multa de $50.000. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos el correo, vemos que hay urgencia, que nos están metiendo miedo, porque hay una multa, hay una consecuencia, me dieron un plazo de 24 horas y me dieron un enlace. Es decir, todos los checks de que algo va mal. En la parte de respuesta, nosotros tenemos que tener dos opciones, ¿no? Cuando nosotros hemos detectado, ¿no? En mi caso, que me llegó un correo en el que me estaban diciendo que había habido un problema con un vídeo que yo había subido a YouTube y que la música que le había puesto al vídeo tenía derechos de autor y que si no pagaba, o sea, si no enviaba una documentación que me decían, me harían pagar una multa de $50.000 en un plazo de tiempo. Si nosotros hemos sabido cómo anticiparnos a eso, en este caso no nos podemos anticipar porque es un correo que nos llega de manera espontánea. Después lo hemos detectado, ¿vale? Hemos hecho el análisis del correo y vemos que nos meten miedo, que nos meten urgencia, porque nos están diciendo que tenemos un plazo de tiempo y que nos dan un link. Hemos detectado que eso es un correo sospechoso. La respuesta de nosotros tiene que ser dónde voy a verificar que este enlace en el que me están mandando es o no es legítimo. Y para ello, en mi caso, yo utilicé la aplicación de Vivalc, metí el enlace en la aplicación y la aplicación me dijo que era malo. Imaginaos que no tenemos un sitio donde podemos verificar esto. ¿A quién le puedo consultar? Y aquí es donde entramos dentro del ámbito corporativo de si nosotros tenemos protocolos dentro de la empresa para poder consultar a alguien si eso es bueno o no lo es. Y en el ámbito personal, la aplicación de Vivalc también tiene un apartado de chat donde podemos consultar si eso es o no es malo. Pero imaginaos que no sabemos ni dónde verificarlo ni tenemos a nadie a quien consultar. Debemos saber nosotros qué tenemos que hacer. Al final, la cuestión aquí reside en que nosotros como personas recibimos un mensaje, un correo en el que nos están intentando decir que tenemos que llevar a cabo una acción, porque si no tenemos una penalización muy gorda, en este caso de $50.000, y tenemos que saber cómo actuar. Porque si yo me dejo llevar por mis impulsos y yo soy una persona de tipo impulsiva, voy a enviar la documentación para no pagar la multa que me van a poner, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando no hemos podido anticipar, no hemos detectado y hemos caído, ¿no? Cuando ya ha pasado. ¿Sabemos dónde buscar ayuda? Es decir, nosotros en nuestra organización, en nuestro equipo, ¿sabemos dónde tenemos que ir a buscar ayuda? ¿Cuál es el protocolo que vamos a seguir? ¿A quién tenemos que avisar? Todas esas preguntas tienen que ser respondidas y tienen que estar bien definidas para cuando haya un caso de incidente. ¿Cómo conseguimos todo esto? ¿No? Nosotros todos queremos navegar y estar seguros en Internet. Entonces, para mí, que soy criminóloga y que trabajo con esto día a día, la formación y la información es la vía para la seguridad. Volvamos al caso de antes, donde os he explicado que nosotros vamos caminando por la calle y sabemos detectar cuando estamos en una situación de peligro, porque conocemos que esa situación es peligrosa, ya sea porque la hemos vivido, porque nos lo han contado, porque lo hemos visto. Nosotros en Internet también tenemos que tener la capacidad de detectar cuando una situación es sospechosa. No digo que tengamos que saber si un mail que nos está llegando es bueno o malo. Saber detectar cuando es
sospechoso. Y esto se hace a base de formación básica, conocimientos básicos, ecosistema cibercriminal, el impacto de la ciberdelincuencia, es decir, tener esos conocimientos de base para que nuestro cerebro empiece a asociar situaciones de riesgo y no actuemos en pro a la situación de riesgo. Y luego tenemos que tener protocolos y herramientas. Para mí es muy importante que todo esto se unifique y luego, después de hacer esta primera fase, hagamos formación segmentada. Formación segmentada por perfiles, por responsabilidad y por roles o tareas, para crear así una cultura empresarial de la ciberseguridad o una cultura personal de la ciberseguridad. Porque esto llevado a las personas, yo en la academia de ciberseguridad tengo muchísimas personas que son usuarios comunes que están aprendiendo a protegerse en Internet. No es una cuestión solo de empresa, sino que es una cuestión personal también. Y ahora esto de aquí es el QR que os he dicho antes, que es un ebook con toda la presentación. Tenéis material complementario y os he creado rutas formativas con las píldoras que yo tengo en YouTube para que podáis hacer como algo más guiado y que podáis seguir aprendiendo de todo lo que he explicado, porque me gustaría que pasáramos a preguntas, dudas que tengáis y poder resolverlas. Dejo igualmente esto aquí para que podáis escanear el QR y si no puedo leer el chat, así que no leo nada, entonces no sé si me podéis decir. Perfecto, María. Voy a dar una pequeña información también de mi parte y ya al final lo dejamos para las preguntas, si te parece. Perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has mostrado. Esto realmente ayuda mucho en el proceso de concientización hacia las personas, ¿cierto? Creo que como lo has visto, pues la importancia de la capacitación constante y la concientización en ciberseguridad terminan siendo pilares fundamentales, ¿no? Y yo siempre he sostenido que ninguna tecnología es completamente segura si no somos conscientes del valor de nuestros propios datos, ¿no? De hecho, más del 50-60% de los ciberataques exitosos comienzan con el error humano. Por eso, muchas veces, si bien no basta con la capacitación o no basta con la tecnología, yo siempre he pensado que se requiere una seguridad multicapa, ¿no? Que combine el factor humano con el tecnológico. Nosotros desde Manas Engine, nosotros tenemos algunas recomendaciones como la cultura de Threat Awareness continua, ¿no? Que son campañas dinámicas de simulación de phishing, entrenamientos gamificados, ejercicios de red teaming, enfocados en el factor humano, ¿no? Esto pues a través de estrategias como proveer la formación continua, la mentoría cruzada, los canales de comunicación y políticas flexibles pero claras dentro de las organizaciones, pues que también permita tipo, en este ámbito poder proteger su información, ¿no? Y a nivel tecnológico, ejemplo, Zero-Truth aplicado al comportamiento humano, que esto no lo puede lograr como simplemente empezando a construir políticas que se puedan, de algún modo, sí sean adaptativas, pero que de algún modo también permitan que los usuarios de sus lugares que se conecten tengan la garantía, pues, que se conectan desde sitios seguros, ¿no? Y eso muchas veces, pues, aplicando políticas que uno puede lograrlo con herramientas de Managing como Point Central, como PAM 360, que es muy importante. La parte o el concepto de UBA aplicado igual al análisis dinámico de los usuarios es muy importante porque muchas veces dentro incluso de las mismas organizaciones el 50% de las amenazas veo y uno identifica que terminan siendo de manera interna, son identificadas de manera interna. ¿Y eso qué quiere decir? Que son comportamientos que pronto si bien los mismos usuarios tienen, que pueden llegar a parecer normales, cuando uno tiene herramientas que le ayuden a empezar a identificar con comportamiento o machine learning, que simplemente empiezan a identificar esas anomalías o posibles anomalías dentro de sus usuarios. ¿Para qué? Para empezar a identificar qué puede estar saliendo, qué puede usuario o qué entidad puede llegar a ser una brecha. ¿Cómo lo hace? Lo empieza a revisar, lo empieza a comparar contra el comportamiento normal y a partir de eso genera score de riesgo, genera actividades anómalas que para usted como administrador o como una persona que simplemente quiere empezar a identificar o quiere aplicar esto a tu organización, le va a ayudar a entender cuál es el comportamiento a través de un modelamiento de amenazas para que de algún modo uno reduzca esos falsos positivos
y les ayuda a ser más preciso en las posibles anomalías que algunos usuarios pueden estar teniendo. Sacar un usuario, sacar un tipo de archivo, modificar o manipular algún tipo de información que normalmente nunca lo hace, en horarios que nunca lo ha realizado, desde ubicaciones de las cuales nunca se ha conectado. Para eso son ese tipo de amenazas que nos sirven. Dark web o monitor, muy importante, como lo mencionaba María, pues mucha información siquiera se encuentra allá, o incluso en Telegram, pero al final tenemos herramientas que pueden estar presentes, por ejemplo, en Manas Engine a nivel de Log 360, que te hace un monitoreo constante. Entonces te empieza a hacer una revisión de tu dominio, si ha sido comprometido dentro de tu organización, si encuentras algún tipo de amenaza, algún tipo de cuenta, contraseña que de pronto tú simplemente vas a poder detectar y vas a poder reaccionar a tiempo, ¿no? La capacitación constante de esto es muy importante, pero también la respuesta de que al final si encontramos a tener, básicamente encontramos algún tipo de filtración o compromiso de información, podamos responder a tiempo, podamos identificar esta información. Y la forma de pronto identificar los datos que son críticos dentro de las organizaciones es primordial, ¿no? A ver exactamente cómo poder responder a esto, empezando desde un análisis juicioso, empezando a identificar qué información de la que yo tengo puede llegar a ser crítica y a partir de esto, pues empezar a implementar todos los controles que yo he mencionado, ¿no? Y a partir de esto, pues todos los controles que yo puedo empezar a implementar con normas NIST, con controles de respuesta, posibles información o identificación de mis datos para simplemente poder tener de algún modo una respuesta más eficiente en mi formación, ¿no? Todo esto, pues terminando, porque al final pues, la mejor tecnología se vuelve inútil sin el factor humano, ¿no? Y el factor humano se fortalece cuando lo acompañamos con la mejor tecnología. Muy bien, listo. Ahora yo creo que ya le podamos dar espacio a las preguntas. Los invitamos de nuestra parte también a seguir nuestras redes sociales para que también puedan tener acceso a más contenido como este. Gracias, Gustavo. Muy interesante. Listo, genial, perfecto. Vamos a revisar a ver qué tenemos a nivel de preguntas. Sí. María, aprovechando, mientras que nos hacen algunas consultas, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué buenas prácticas Dime. recomendarías para proteger la información en redes sociales? De pronto, información personal. Vale, información personal. Pues yo soy personaje público, entonces aquí cada uno lo que quiera, ¿no? Con su privacidad, pero yo tendría las redes sociales privadas por una cuestión de seguridad propia y luego empezaría a plantearme un poco qué tipo de contenido estamos compartiendo. Hay personas que se exceden en el contenido, hay personas que comparten contenido de terceros, hay personas que exponen su vida y esto al final es un peligro. Entonces, yo, por ejemplo, mis líneas rojas son compartir contenido de menores, más que nada por la cantidad de redes de pedofilia y pederastia que hemos visto y cómo actúan y qué hacen con las fotografías que los mismos padres suben a redes sociales y luego minimizar un poco la cantidad de exposición social que tenemos. Eso sería todo. Ok, perfecto. ¿Y qué recomendaciones o qué recomendaciones entregas para que las empresas, no sé, eviten caer en estafas o en cibercrimen? Perdona, ¿cómo? ¿Qué recomendaciones Sí. entregarías o qué recomendaciones nos puedes dar Ah. para que las empresas eviten caer en estafas o en cibercrimen? Pues yo dividiría las cosas en dos segmentos. La parte humana y de formación, es decir, nosotros qué estamos haciendo para que las personas que trabajan en nuestros equipos, en nuestras empresas, sepan cómo anticiparse, cómo detectar y qué respuesta tener ante ese incidente o a ese posible incidente. Y luego la parte técnica. ¿Vale? No solamente podemos quedarnos con la parte de capacitación a los usuarios y a las personas, sino también esa parte técnica porque hay muchas cosas que desde la tecnología ya se pueden prevenir. ¿Vale? Luego ya el último de los escalones tenemos que ser nosotros con esa capacidad crítica de entender a qué nos estamos enfrentando y qué nos han expuesto. Pero yo dividiría esas dos partes. Ok,
Perfecto, gracias por tu información, tus respuestas. Por acá tengo una pregunta, Valentina Ruiz dice, buenos días desde Colombia, tengo una pregunta, ¿cómo manejar la parte de capacitación de una empresa que es en un hospital y la rotación de personal es constante? Muchas veces dichos usuarios no tienen un correo propio asignado, socializar todas las políticas no es posible. Pues mira, Valentina, es muy importante que de la misma manera que a los empleados cuando inician en la empresa se les hace un onboarding, un mínimo onboarding donde se les explica cómo trabajar, dentro de ese onboarding haya partes de seguridad digital básicas. Y luego también considero muy importante y es que muchas empresas cometen el error de que durante un año, por ejemplo, solamente hacen una capacitación. Y la capacitación suele ser muy aburrida, porque es muy aburrida, suele ser muy técnica y está poco orientada a las personas. Entonces, la manera en la que, por ejemplo, enfoco yo las formaciones y es como la mejor manera para que las personas lo entiendan es con gamificación y con casos reales. Es decir, las personas entienden lo que ha pasado cuando pueden ver que ha sucedido a otras personas y que es real. Porque una cosa es que yo aquí os explique deepfakes, os explique cosas. Yo tengo mucho material de personas con las que he trabajado que les ha pasado y que os podría enseñar, lo que pasa que ha sido muy corto el tiempo, pero que podríais ver deepfakes reales, podríais ver audios generados con inteligencia artificial reales y esa es la única manera de generar esa conciencia. Entonces, yo haría píldoras súper pequeñas, concisas y directas a lo que se quiere concienciar en un onboarding y luego a lo largo de todo el año no solo hacer una formación, sino hacer roleplay, hacer muchas más cosas, ¿vale? Lo que pasa es que luego entramos en la parte de presupuesto de las empresas de cuánto están dispuestas a destinar a este tipo de acciones. Genial. Por aquí yo creo que la última pregunta, pronto que nos cae en el espacio, Nicolás Montero, ahora que está de moda la inteligencia artificial, ¿cómo podemos detectar su uso en fraudes informáticos? Pues, a ver, aquí estaríamos tratando dos tipos de manera de detectarla. La más habitual es que nos encontremos dentro de las redes sociales como Instagram o Facebook o TikTok, nos encontremos vídeos generados con inteligencia artificial. También me han saltado anuncios de YouTube que son falsos y han suplantado la identidad de algún famoso. Los vídeos de YouTube, más allá de que hay que fijarse muy bien en que la coordinación que hay entre los labios y lo que está diciendo esa persona no es certera, en los vídeos que nos encontramos en redes sociales podemos ir a comentarios y hay usuarios que ya alertan que ese vídeo es falso. Pero cada vez está siendo más sofisticado, las plataformas no están poniendo freno a esto y cada vez es más complejo poder detectarlo a simple vista. Por eso necesitamos herramientas para poder comprobar la veracidad de los contenidos. Y luego en el segmento, escucho, vale. Y luego en el segmento de cuando nos llega un correo, cuando nos llega una información, es bastante difícil detectarlo porque cada vez están siendo más sofisticadas. Así que ahora solamente nos queda ser nosotros mismos los que lo estamos viendo y esperar a que salgan herramientas para poder verificar. Perfecto, genial. Muchas gracias por tus respuestas. Muy interesante esta información. No sé, por aquí alguien creo que estaba preguntando soluciones que compartes usan inteligencia artificial. Sí, por el tiempo no les puedo mostrar, pero entre las soluciones y algo que de pronto también termina y uno lo enfoca a un fenómeno y es, como lo mencionaba también María, a veces de pronto también la capacitación del personal interno de las mismas organizaciones que tienen acceso a este tipo de tecnologías. La IA nos ayuda a tener esa consejero o esa persona, por llamarlo de algún modo, que nos va a ayudar y nos va a recomendar, hacer recomendaciones en base a análisis contextuales, entonces nos empieza, ya sea a nivel de una alerta, identificación de alertas, quieres hacer un análisis contextual, vas a la IA que tenemos a nivel de Manage Engine, que puntualmente se llama CIA, y esto simplemente lo que hace es que un análisis para empezar a identificar
por qué se está presentando esa vulnerabilidad, qué debes hacer, cuáles son los posibles pasos que debes empezar a configurar para que mitigues esta alerta, ¿no? Y esto aplica en infraestructuras on-premise o en infraestructuras cloud. Nosotros, por ejemplo, en PAM 360 tenemos algo muy interesante que te ayuda a empezar a identificar a nivel de accesos que tienes en cloud, por ejemplo en Amazon, donde simplemente empiezas a identificar cómo vas a empezar a generar algún tipo de políticas para cerrar y no generar accesos de administradores que sean muy robustos, sino simplemente empiezas a frenar, empiezas a investigar realmente qué accesos no está utilizando, se los empiezas a revocar y esto de algún modo pues va dentro del concepto de que reduce la superficie de ataque, ¿cierto? De la organización. Todo esto pues apoyado a través de IA, que es muy importante y que apoya mucho a los equipos de TI. Esto claramente para empezar a identificar igual a nivel de anomalías. Como lo mencionaba también, a nivel de VBA, eso igual utiliza inteligencia artificial, entonces a partir del aprendizaje dinámico, que es muy importante acá, y como lo mencionamos dentro de otra sesión, simplemente todos los días hay comportamientos anómalos, no debemos basarnos en reglas fijas o estáticas, porque muchas veces pueden llegar a ser obsoletas, sino empezar a generar información basadas pues en análisis dinámico de nuestros usuarios. Eso también lo logramos con VBA. Muy bien, creo que por aquí tenemos otra consulta. Bueno, algo me preguntaba, ¿estas soluciones se pueden integrar entre sí? Sí, muy importante, y eso entra incluso dentro del proceso de respuesta cuando empezamos a identificar anomalías de los usuarios, algún acceso inusual, algún tipo de comportamiento. Esto simplemente nos empieza a generar a través de la integración de nuestras herramientas que podamos darle más capacidades de respuesta. Cuando hacemos esto, generamos ya sea desde un simple ticket, desde nuestra herramienta de ServiceDex, como empezar a gestionar este mismo incidente de manera automática y empezar a mitigar este tipo de anomalías de manera inmediata, con cerrar el acceso, con empezar a generar algún tipo de acción de manera inmediata, configurando de pronto, generando si es un ransomware, apartando el equipo o aislándolo dentro de la red, o si es un usuario que se ha visto involucrado, generar algún tipo de acción sobre el mismo, o si es algún archivo de pronto que se está empezando a identificar con algún tipo de manipulación, cerrar el acceso, cerrar su sesión. Todo esto lo logramos cuando dentro de las herramientas de Manage Engine podemos empezar a integrar este tipo de soluciones. Le damos más capacidad para que al momento de respuesta seamos mucho más eficientes dentro de ese proceso, algo que es muy importante dentro del proceso de investigación y respuesta de estos incidentes, como lo dicen diferentes marcos internacionales dentro de este proceso. Muy bien, creo que hay muchas más preguntas. Vamos a buscar poderlas responder ya después por interno. Vamos aquí a hacer un resumen dentro de las mismas. Entonces le estaremos respondiendo todos estos tipos de consultas que nos han hecho. Listo, por tiempo no alcanzamos, desafortunadamente, pero ha sido grandioso este espacio. Espero que de algún modo hayan aprendido bastante sobre cómo podemos empezar a identificar este tipo de cómo actúan los cibercriminales dentro de todo el contexto, pues dentro de la ciberseguridad, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo, por invitarme y bueno, cualquier duda que haya quedado la podemos resolver. Yo tengo mis redes abiertas, o sea, me podéis contactar y hacer cualquier pregunta y estaré encantada de resolverla. Y nada, muy agradecida de haber estado aquí con todos vosotros.